Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en su casa junto a su familia. Hoy día vamos a revisar la guía número 11 y vamos a ver los nuevos contenidos de la guía número 12. Vamos con el video. Vamos a ver cómo les fue con la guía número 11. En la guía número 11 tenían que escoger un mito, una leyenda y una fábula que fueran sus favoritas. Una vez que lo escojan, tenían que completar un cuadro como el que les mostré de ejemplo en el video. Como cada uno debe haber elegido un mito, una leyenda y una fábula distinta, esto lo vamos a revisar de manera personal más adelante. En la siguiente parte salían muchos conceptos desordenados que ustedes tenían que recortar y pegar en la tabla. La tabla les debiese haber quedado de la siguiente manera. Dentro del mito, sus personajes son dioses, seres sobrenaturales. Los personajes de la leyenda son seres imaginarios, pueden ser héroes, espíritus, hombres y mujeres. De los personajes de la fábula pueden ser animales, plantas, cosas que tengan características humanas. El tiempo en el mito es un pasado muy lejano, relativo al origen de las cosas. La leyenda, su tiempo, no es tan lejano y puede ser que ocurra actualmente también. De la fábula, su tiempo no se puede saber, es indeterminado. En el mito, el espacio puede ocurrir la historia en el universo, en el cielo, en el planeta o puede ocurrir en los orígenes de algún pueblo. En la leyenda ocurre en una localidad en específica, no es a nivel mundial, es específica, una localidad. En la fábula generalmente es al aire libre, la naturaleza, donde viven los animales. En los acontecimientos, el mito intenta explicar un hecho mundial universal, la leyenda intenta explicar un hecho local y la fábula, dentro de sus acontecimientos, resaltan virtudes y defectos de las personas con el fin de dejar una enseñanza. El origen del mito, la leyenda y la fábula son lo mismo, es decir, se originan a partir de la tradición oral, alguien que empezó a contarlo y luego pasó de boca en boca. Hola, les quería contar mi historia de cuarentena. Hoy día mi mamá y yo hicimos TikTok y luego mi mamá y yo preparamos el almuerzo. Y cuando terminamos de hacer el almuerzo, yo fui a trabajar al computador. Yo hice guías, yo preparé material para los niños y yo quedé muy agotada. Como te diste cuenta, la historia que acabamos de escuchar en Instagram está un poco mal redactada. Acá podemos observar cómo es su escritura. Si te das cuenta, hay muchas palabras que podríamos omitir, es decir, borrar, y aunque las borremos, sigue teniendo sentido. Por ejemplo, vamos a marcar acá. Tenemos historia de un día en cuarentena. Ayer mi mamá y yo hicimos un TikTok. Después de eso, mi mamá y yo preparamos el almuerzo. Si borramos mi mamá y yo, sigue teniendo sentido. Es decir, ayer mi mamá y yo hicimos un TikTok, después de eso preparamos el almuerzo y suena mucho mejor. En el siguiente párrafo podemos hacer lo mismo con varias palabras. Por ejemplo, cuando mi mamá y yo terminamos de almorzar, en el párrafo anterior sabemos que estamos hablando de mi mamá y yo, por lo tanto no es necesario volver a repetir a las mismas personas. Borramos mi mamá y yo. Y quedaría: cuando terminamos de almorzar, yo fui a trabajar al computador. Y aquí, desde acá, empieza a repetirse muchas veces la palabra yo. Yo hice guías, yo preparé material para los niños y yo quedé muy agotada, por lo tanto vamos a eliminarlo. Eliminamos este yo. Eliminamos por acá este otro yo. Y el que queda acá. Y quedaría:
Cuando terminamos de almorzar, yo fui a trabajar al computador, hice guías, preparé material para los niños y quedé muy agotada. Si te das cuenta, cuando digo preparé material para los niños, en realidad, aunque no salga yo, se infiere que se está hablando de yo. O sea, no es necesario escribirlo a cada rato porque la persona que lo está leyendo o lo está escuchando sabe que está hablando de ese sujeto. El texto completo, si eliminamos todos los sujetos que se repitieron, deberían quedar de la siguiente manera. Historia de un día en cuarentena. Ayer mi mamá y yo hicimos un TikTok. Después de eso preparamos el almuerzo. Cuando terminamos de almorzar, fui a trabajar al computador. Hice guías, preparé material para los niños y quedé muy agotada. Y esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a ver que existen dos tipos de sujeto. Un sujeto que está en la oración, pero otro sujeto que no aparece. Pero aunque no aparezca, nosotros lo podemos inferir. Y la importancia que tiene omitir a veces el sujeto, porque como te diste cuenta, cuando repetimos a cada rato el mismo sujeto, no suena muy bien.
En la guía número 12 tienes que identificar sujeto tácito y expreso. En la actividad número 1 tienes que separar el sujeto del predicado, como se dice en este ejemplo. Luego de eso vas a tener que escribir si pertenece a sujeto tácito o expreso. Si es expreso, tienes que decir si es simple o compuesto. Recuerda que es simple cuando tiene un núcleo y es compuesto cuando tiene más de un núcleo. En la oración, el trauco es un hombre pequeño y deforme. ¿Quién es un hombre pequeño y deforme? El trauco. Por lo tanto, el trauco va a ser nuestro sujeto y acá lo marcamos como sujeto. ¿Qué se dice del trauco? Que es un hombre pequeño y deforme. Por lo tanto, lo que se dice del sujeto es el predicado. El núcleo es la parte más importante del sujeto. Recuerda que puede ser un pronombre, los pronombres eran yo, tú, él, nosotros, etc. O un sustantivo. En este caso sería un sustantivo. Trauco sería nuestro núcleo. Como el sujeto está en la oración, está empieza con E, significa que es un sujeto expreso. Ahora, cuando es expreso tenemos que decir si es simple o compuesto. En este caso solamente tiene un núcleo. Por eso sería un sujeto expreso simple. Eso tienes que hacer con cada una de las oraciones que se encuentran a continuación. Una vez que hayas terminado eso, va a haber una actividad para sujeto tácito y otra actividad para sujeto expreso. En la actividad del sujeto tácito tienes que leer un texto. Luego de leer el texto tienes que identificar acá 3 oraciones que estén con sujeto tácito, es decir, que tengan el sujeto tapado, que no esté, que se infiera. Eso lo vas a marcar y luego en la número 2 vas a señalar el sujeto tácito de cada una de las oraciones escogidas. Es decir, el sujeto que estaba tapado, el que estaba escondido. Por ejemplo, si yo digo vemos televisión, el sujeto escondido sería nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vemos televisión. Eso mismo tienes que hacer, pero con las oraciones que marcaste, Carla. En la número 3 tienes que transformar lo siguiente enunciado en oraciones con sujeto tácito. Mis compañeros y yo nos iremos de excursión por el día al Cajón del Maipo. Es decir, tienes que tapar el sujeto. ¿Cómo quedaría esta oración si tú tapas el sujeto? Y eso lo tienes que escribir ahí. Lo mismo haces con esta y con la que está a continuación. Luego tienes que responder qué ocurriría si en el texto todos los sujetos fueran expresos. Es decir, algo parecido a lo que mostramos en el video con la historia de Instagram. Tienes que contar acá qué es lo que pasa cuando repetimos a cada rato los sujetos expresos. Luego vas a la actividad del sujeto expreso. Lees este párrafo. Una vez que lo hayas leído, vas a identificar en el texto 2 oraciones con sujeto expreso, es decir, que estén escritos. Y luego vas a subrayar con rojo el sujeto, con azul el predicado. Van a encontrar sus núcleos. Y aquí dice el núcleo del predicado. Por si no lo recuerdas, el núcleo del predicado es el verbo. Luego tienes que escoger un sujeto expreso para cada una de las oraciones. La oración es para esto, haremos entrevista a la gente, tienes que escoger cuál es el sujeto expreso y en siempre lo hace, acá tienes que escoger cuál es el sujeto expreso para esa oración. Y finalmente la número 4, tienes que crear y escribir 3 oraciones con sujeto expreso donde cuentes cómo les fue a los amigos en la excursión. Y con esto terminamos la revisión de la guía número 11 y la entrega de contenidos de la guía número 12. Espero que te haya servido este video para aprender un poco más. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos al siguiente correo. Nos vemos en el próximo video. Chao, que estén muy bien.